Una de las tentaciones que uno tiene como predicador es estar leyendo la Biblia, siente que debe predicar de algo y dice, no, pues ya yo esto lo he predicado. Y uno cree que el trabajo de uno es como predicarle siempre cosas nuevas a la iglesia, y en realidad no. En realidad no, ni Jesús. Jesús repetía montones de veces la misma lección, el mismo sermón. De hecho, hasta tenemos 4 versiones del Evangelio. Y a veces usted ve que hay historias que las cuenta Mateo, las cuenta Marcos, las cuenta Lucas y las cuenta Juan también. Y a veces dentro del mismo Evangelio Jesús cuenta 2 o 3 veces la misma enseñanza. Y es que creo que en esto hay un principio que es un principio de pedagogía, un principio de enseñanza. No basta con escuchar las cosas una vez. Cuando las escuchamos varias, es más fácil que las retengamos y que después las podamos poner en práctica. En Mateo, Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. En Mateo 13, habla en Lucas y también habla en Marcos. Hoy vamos a escoger la versión de Marcos, capítulo 4, para hablar de esta parábola y repasar algunos principios y tal vez aprender algunos nuevos. Dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Dice que otra vez empezó a Jesús a enseñar. ¿Dónde estaba Jesús? Vamos a irnos ubicando. No lea toda la historia, vamos a ir paso a paso esta mañana. Geográficamente, ¿dónde estaba? Estaba en una playa, dice, estaba junto al mar. ¿Cuánto era el auditorio que tenía Jesús? ¿Cuánta gente creen que había escuchándolo? No da una cantidad específica, pero sí nos da una idea. Dice que había mucha gente y luego el segundo versículo dice que Jesús subió a un bote, se alejó del gentío y toda la gente, dice la escritura, se quedó en la playa escuchándola. Repito, cuando uno lee la Biblia es muy fácil leer. Lo difícil es como parar y pedirle al Señor que nos ayude a entender el cuadro. Y a mí este cuadro me sorprende. Me sorprende por varias razones. No sé si usted ha tenido alguna vez que hablar en público o que predicar, pero depende del lugar donde usted esté. Nosotros hablamos de que la acústica es buena o es mala. O sea, que el sonido es bueno o es malo. Por más mala que sea la acústica, es mejor hablar en un lugar que está cerrado que en un lugar al aire libre. Los que han estado en el mar alguna vez saben que el mar constantemente hace ruido. El romper de las olas contra la playa y todo eso genera un ruido constante. Y yo soy predicador y tengo muchos años de predicar y yo sé lo difícil que es mantener el tono de voz, mantener el volumen y poder dirigirse a una audiencia. A mí me sorprende esta escena. Trato de imaginarme a Jesús más bien alejándose de la gente en un bote y desde el bote predicarle y enseñarle a la multitud. Eso es fácil de leer, pero es difícil de lograr. Jesús tiene que haber tenido primero que nada una condición física impresionante, un vozarrón impresionante para poder más bien alejarse de la gente y desde donde están las olas y el ruido del mar, la voz de él salir y poder alcanzar a toda esta gente que está en la playa. Este es un detalle que solo una persona que estuvo ahí cerca puede haber recordado. Era más fácil decir que se habían encerrado en un apartamento y que Jesús empezó a compartirles, pero no, el escritor del Evangelio aclara, enfatiza que no fue en un apartamento, que no fue en un templo, en una sinagoga, que no fue en una casa, que era en una playa y que Jesús, dice, entró en la barca, se sentó en ella en el mar, y note que hace el énfasis, y toda la gente estaba ¿dónde? En tierra. Jesús estaba en una barca en el mar y toda la gente estaba en tierra. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y aquí hay otra parte triste. De todo lo que Jesús enseñó esa mañana o esa tarde, nos perdimos la inmensa mayoría. Porque dice la Biblia que les enseñaba ¿cuántas cosas? Muchas. Y solo nos guardaron una parábola. Jesús enseñó e hizo tantas cosas que uno de los evangelistas dice que si se escribieran todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían en todos los libros de este mundo. Hay montones de cosas que Jesús dijo que usted nunca se va a enterar, sino hasta que se muere y llegue al cielo. Hay milagros que Jesús hizo que no aparecen en la Biblia. Hay consejos que Jesús dio, parábolas preciosas que Jesús enseñó que no son para nosotros, eran solo para la gente de ese momento. Así que lo que usted tiene en las manos es sumamente importante, porque no es todo lo que Jesús dijo, no es todo lo que Jesús hizo,
sino que es lo que el Padre y el Espíritu Santo querían que llegara hasta nuestras manos. Cada versículo, cada parábola, cada cosa que tenemos en nuestra Biblia es el resto, es lo que sobrevivió de un cuerpo de enseñanza que dio Jesús. Dios no quiso que las otras partes llegaran hasta nosotros, y si permitió que estas llegaran es porque son sumamente importantes y tenemos que entenderlas y aplicarlas y ponerlas por obra. ¿Me estoy explicando? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver qué fue lo que nos quedó de esa mañana o de esa tarde de enseñanza. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Noten el versículo 3 cómo empieza el discurso de Jesús. Empieza con un verbo, una orden, un imperativo. ¿Cuál es? Así empieza el versículo 3. Dice, oíd. ¿Cómo cierra el discurso? El verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí viene algo que es importante para nosotros. Aparte de la dificultad física que había para escuchar a Jesús en esas circunstancias, yo creo que Jesús está también, empieza el discurso gritando oíd para captar la atención de la gente, y luego les dice el que tenga oído para oír, oiga. Ya aquí no está hablando del oído físico, aquí está hablando del oído espiritual. ¿Por qué entiendo yo que no está hablando del oído físico? Porque está diciendo el que tenga oído para oír, oiga. Si era que estaban demasiado lejos o demasiado sordos, pues no van a oír ni siquiera eso que les está diciendo. Lo que está diciendo es para gente que sí lo puede escuchar físicamente, pero tienen que empezar a aplicar eso espiritualmente. Eso es como los predicadores, cuando les llega poca gente al culto, empiezan a predicar sobre la importancia de congregarse. Pero ¿para qué predica sobre congregarse? Los que están ahí ya se están congregando, y los que usted quiere que se congreguen no vinieron y no lo van a oír. Jesús dice primero oír para llamar la atención físicamente, para que la gente deje de conversar entre ellos, dejen de comentar cosas y se centren, porque va a ser difícil manejar el volumen de voz y el tono para llegarle a ese grupo de personas que están ahí. Pero cuando cierra, ya él dijo lo que tenía que decir. Ahora la frase esa, el que tiene oídos para oír, oiga, ya no tiene que ver tanto con el escuchar físico, sino con el oír espiritualmente. Y esta frase, después del resucitado, Jesús la repite una y otra vez a las iglesias. No sé si se acuerdan, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo Cristo que está aquí montado en una barca, posiblemente remando, echando el bote para atrás y hablando, es el Cristo que después Juan ve lleno de gloria en el cielo y preocupado porque aquella gente de su pueblo que tiene oído para oír, escuche lo que el Espíritu le está hablando. Así que vamos a ir despacio. Jesús termina la enseñanza y probablemente la cerró con esta parábola que hemos oído tantas veces desde la escuela dominical, la parábola del sembrador. La gente se fue, ya había terminado la lección, y entonces en el versículo 10 dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y aquí hay una cosa extraña también. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? La acabo de leer. Un hombre salió a sembrar, parte de la semilla cae junto al camino, los pájaros vienen y se la comen, otra parte germina, pero las raíces no pueden profundizarse mucho y viene el sol y la quema, otra parte las raíces profundizan, la matita crece, pero cuando ya prometía algo, dice que vienen los espinos y las zarzas y la asfixian, le cae el matapalo. Y por fin una parte mínima cae en buena tierra y se desarrolla, madura y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Usted puede poner a un niño de 10, de 12, 14 años de la iglesia a que le explique eso y se lo va a explicar. Ahora aquí tenemos a los 12 apóstoles y a la gente más íntima de Jesús, así que se va todo el mundo y le dicen, oiga Jesús, ¿qué es ese enredo? ¿Qué es esa carambada? Hermano, esta gente eran gente de campo, eran agricultores, no eran gente de ciudad ni oficinistas. Eran hombres acostumbrados a que uno dependía de sembrar, de cosechar, de cuidar los cultivos. Y sin embargo, ellos presienten, y voy despacio, no es que son tontos.
Ellos presienten que en esa historia que Jesús contó hay algo más profundo que simplemente salir al suelo y echar unos granitos de trigo y después ir con un canasto a recogerlo. Ellos han sembrado trigo, han sembrado avena, han sembrado cebada, han sembrado olivos. Muchos de ellos son agricultores y los que no son viven en el campo también. Conocen todo el proceso de la siembra, del cultivo y de la cosecha. ¿Por qué cree usted que le están preguntando a Jesús que cómo es eso, que les explique la parábola? Cuando yo empecé a predicar yo decía, pero qué gente más bruta, y predicaba así desde el púlpito. Si son los 12, han andado con Jesús un poco de tiempo y ni siquiera esto tan sencillo pueden entender. Después yo creo que Dios me volvió un poquito más humilde, por lo menos en esa área, y descubrí que no es que son brutos, sino que más bien ellos lograron discernir que en lo que Jesús estaba enseñando había algo más profundo, que Jesús no iba a reunir a ese pocotón de gente ahí en la playa, ponerse a remar unos cuantos metros para adentro y durar horas ahí enseñando para decirle algo tan bobo a la gente como que cuando uno sembraba, unas semillitas pegaban, otras no pegaban y otras sí daban cosecha. ¿Quién va a viajar kilómetros y ponerse bajo el sol que hay en una playa a oír a un hombre para explicarle eso? Están hablando del mejor maestro del mundo. No estaba dando una lección de agricultura. No se iba a poner a enseñarle a esta gente a que hicieran lo que ellos sabían hacer perfectamente y habían hecho toda la vida y habían visto a sus padres, abuelos y antepasados cultivando. Lo que realmente ocurre aquí es que estos hombres que quedan con Jesús cuando la multitud se va, ellos se quedan con la espinita y dicen, qué raro, este mensaje es demasiado sencillo para ser cierto. Aquí tiene que haber algo más poderoso, tiene que haber algo más profundo que nosotros no logramos descubrir a la primera. A veces nosotros creemos que el mensaje que oímos es demasiado sencillo, o que el versículo que leímos lo manejamos todo. Pero hermano, la Biblia es como una cebolla. Usted le quita una capita de la cebolla de piel y adivine qué hay abajo. Hay otra, y quita esa y hay otra. Uno lee la Biblia una vez y el Espíritu Santo le muestra una cosa. La volvés a leer el mismo versículo dentro de 6 meses o dentro de un año y uno ve otra cosa completa. Y uno dice, pero qué bruto, ¿cómo no había visto esto antes? Y ahí estaba claritico. O le pasa cuando alguien está enseñando o predicando y hay una unción muy fuerte, un versículo que uno ha leído muchas veces o un sermón que ha oído predicar a otras personas, de pronto ese día o esa noche, como que el Espíritu Santo le abre los ojos y dice, pero oiga, yo he leído eso quién sabe cuántas veces y nunca había visto que eso estaba ahí en la Biblia. ¿Le ha pasado? No es nada nuevo, nadie está inventando el texto, es que simplemente el Espíritu Santo quita una capita de la cebolla y hay otra más rica y más jugosa abajo. Y dentro de unos años va a haber más revelación, el Señor quita esa y va a haber otra, y otra, y otra. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Estos hombres disciernen que detrás de esta parábola hay otra capita de cebolla. Hace unos 25 años, un pastor argentino, era pastor de la iglesia más grande de Argentina, en ese momento en Buenos Aires. Se me acaba de ir el nombre, Dios mío. Juan Carlos. Empezaron a haber roces en la iglesia y problemas entre los líderes y los ancianos y hermanos y una familia con la otra. Eso pasa en todas las iglesias del mundo. Entonces, era una iglesia muy formal, muy estructurada, muy organizada, toda la gente bien vestida y Juan Carlos con mucho más razón, el pastor. Llegó un domingo, se puso de pie en el púlpito y bueno, tuvieron la alabanza, tuvieron la adoración. Él estaba sentado en esos sillones que les ponen en algunas iglesias a los pastores ahí atrás con su traje y su Biblia, y ya anunciaron, ahora el pastor pasa y va a predicar. Él dijo, vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, y leyó el texto y dijo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Lo leyó, dijo que Dios los bendiga, cerró la Biblia y se fue a sentar en el sillón de esas, y ahí estuvo sentado 40 minutos. Y la gente así, a los 40 minutos, le dijo, hermanos, que Dios les bendiga, ya terminó el culto. Y eso fue un alboroto. El domingo siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Lo pasan a predicar, abre la Biblia, el nuevo texto, y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios. Cerró la Biblia y se sentó, y 40 minutos después. Y ya eso sí fue llamadas telefónicas, ¿qué le pasa al pastor? ¿Qué le pasa? Se reunieron los ancianos de la iglesia y lo llamaron el martes a una reunión. Y le dijeron, mire hermano, aquí nosotros a usted le pagamos para que usted predique. Y lleva 2 domingos de que no predica nada. Y la gente viene, hace un esfuerzo, viene en carros, se bañan, alistan sus hijos, vienen a oír palabra de Dios. Y usted se sienta ahí para que lo vean 40 minutos.
Y entonces Juan Carlos le dijo, ok, yo los 2 domingos yo he predicado. Mi mensaje fue, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios. ¿Cuál es la parte que no entendieron? Y yo la aclaro el próximo domingo. A veces lo que queremos es oír un predicador, hermano, que nos deje con la boca abierta y que diga, oye, qué montón de cosas. ¿Para qué? Si no estamos haciendo ni lo más sencillo. Si todos estaban peleados unos con otros y mordiéndose, ¿para qué ponerse a enseñarle cosas del anticristo y la bestia? Primero hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Perdonémonos, comprendámonos, soportémonos, amémonos, ayudemos al que necesita, démosle la mano al que está por ahí con las piernitas temblequeando y pongámonos a caminar juntos. Y después Dios nos va a revelar otras cosas. Dios le va a quitar otra capita de piel a la cebolla, pero después de que nos hayamos comido la primera. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien, voy a seguir entonces porque aquí viene algo importante. Cuando estuvo solo, claro, son hombres. Tuvieron que esperar a que todo el mundo se fuera para atreverse a preguntarle a Jesús porque les da vergüenza. Los hombres no preguntamos nada. Yo vengo esta semana que pasó, vengo a enseñar en un seminario para hombres. ¿Sabe cuántas preguntas hicieron? Entre cientos de hombres durante varios días. Ninguna. Los hombres normalmente no preguntamos, lo sabemos todo. Por eso cuando su marido va conduciendo en una ciudad que no conocen, y usted le dice, mi amor, ¿por qué no paramos un momentico y preguntamos? Acaba de cometer un error garrafal. Ahora, si es viva, usted le dice, mi amor, ¿por qué no buscamos una gasolinera? Porque necesito ir al baño, aunque usted no tenga ganas de orinar. Entonces usted se baja y ya se queda para el baño. Ese ratico usted al baño, él va a salir soplado y le va a preguntar al pistero, oiga, ¿dónde es que queda tal cosa? ¿Para qué? Para que cuando usted llega otra vez, él arranca de una vez y la va a impresionar a usted. Así funcionamos los hombres no preguntamos, lo sabemos todo. Entonces deje de andar fregándole la vida a su marido o a su novio diciendo, ay, yo creo que estamos perdidos, ay, nos vamos a quedar sin gasolina, ay, ¿y por qué mejor no pare de preguntar si usted nunca? Porque se va a ganar una bronca. Lo que necesita es que le agarre chistate y que le paren en la primera gasolinera. Entonces mientras usted va, él pregunta. Los hombres preguntamos cuando no hay, sobre todo mujeres cerca. Cuando se quedaron solos, ellos preguntaron. Ahora vamos a ver qué le preguntaron. Le preguntaban, dice, ¿sobre qué? Sobre la parábola. ¿Cuál parábola? La del sembrador que acabamos de leer. Y aquí viene la parte interesante, hermanos. Oiga lo que les dice Jesús, porque esto va a contradecir algunas de las cosas que a usted le han enseñado. Oiga lo que les dice Jesús a los que le preguntan, a los que se quedan con él. Les dice, a vosotros os es dado conocer, ¿qué? El misterio del reino. Y eso es lo que yo quiero que veamos esta mañana rápidamente. El reino de Dios, de lo que tanto hablamos y de lo que todos creemos que sabemos, no es nada fácil. Jesús mismo está diciendo que el reino es un misterio y que no es para toda la gente. No toda la gente va a entender nunca el mensaje del reino. Hay personas que vienen, les encanta oír a Jesús, les encanta la alabanza, les encanta la adoración, les gusta un buen sermón, les gusta un buen estudio bíblico, les gusta que haya un derramamiento del Espíritu o manifestación sobrenatural de los dones del Espíritu, todo eso les encanta. Pero el reino de Dios, lo que es el gobierno de Dios, el propósito de Dios, eso jamás lo van a entender. Note que Jesús mismo está diciendo que hay gente a la que le es dada entender el misterio del reino, y eso quiere decir que hay gente a la que no le da. Y el reino de Dios, amado mío, es lo más importante. Nosotros tenemos el cerebro deformado por 2000 años de iglesia. Durante 2000 años el mensaje que se ha proclamado es iglesia, iglesia, iglesia. Venga la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene, la iglesia hace, la iglesia necesita, la iglesia ocupa, la iglesia da, la iglesia recibe. Cuando usted lee los evangelios desapasionadamente, cuando lo lee con cuidado los evangelios, va a notar que en los 4 evangelios, o sea, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 veces se menciona la palabra iglesia. En 4 libros que narran la vida de Jesús y que narran muchos de los milagros y muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿sabe cuántas veces aparece la iglesia? 2. Las 2 veces que aparece en el evangelio de Mateo. Una en Mateo capítulo 16, donde Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La otra es en Mateo 18, donde Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando a solas. Si sigue de odioso, busque 2 o 3 testigos y repréndalo. Si ni aún así escarmienta, entonces repréndanlo delante de toda la iglesia. Y esa es la segunda vez, y Jesús no vuelve a hablar más de iglesia para nada.
Pero la mentalidad nuestra, hermano, está obsesionada con el tema iglesia. En realidad lo que Jesús predicaba no era la iglesia, lo que Jesús predicaba era el reino de Dios. Cada parábola, cada mensaje, si echaba fuera demonios, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús les decía, el reino de Dios está en medio de ustedes. Ahora, pregúntele a un evangélico en cualquier lugar del mundo que sabe del reino de Dios y no tiene la menor idea. Esto es una tragedia, porque este fue el mensaje que Jesús vino a predicar. Y el mismo Jesús nos advierte y dice que el mensaje del reino es un misterio y que no todos los que escuchan la palabra lo van a recibir ni lo van a entender. Ahora mismo que estoy predicando esto, hay gente a la que esto le entra por un oído y le sale por otro, le resbala. Cuando en realidad este es el tema más importante, hermano. Por eso fue por lo que Cristo vino a este planeta, a establecer un reino. Por esto vino a predicar, por esto sanó enfermos, por esto echó fuera demonios, por esto fue a la cruz y por esto resucitó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante 2000 años hemos tenido no una iglesia, hemos tenido millones de iglesias por todos los países, hay docenas, miles, cientos de miles de iglesias. Pero el impacto que estas iglesias causan en sus pueblos, en sus ciudades, en sus comunidades es mínimo. Hay iglesias que nadie sabe que existen. Pero cuando usted los oye predicar dentro de las cuatro paredes, tenemos la sana doctrina, tenemos la unción de Dios, está aquí, aquí está la presencia de Dios, pero solo ellos la sienten, nadie más se entera. La ciudad ni sabe que están vivos. El reino de Dios es otra cosa. Cuando el reino de Dios irrumpe en un lugar, irrumpe en una ciudad, hermano, todo el mundo se da cuenta. No todos se convierten, pero todos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una fuerza, es un poder que se instala donde está operando el reino de las tinieblas y empieza a sacudir los cimientos de ese lugar. Y el reino de las tinieblas se vuelve loco y empieza a tratar de destruir esa manifestación del reino. Voy a decirle algo con mucho respeto, con mucho temor, porque si alguien ha dedicado su vida a ver las iglesias y los pastores bendecidos, yo creo que soy yo, que me he ganado el derecho a decir esto. Pero hermano, se lo voy a decir despacio. Al diablo le importa un pepino que haya en un pueblo una iglesia o dos o 20 o 200. Eso no lo asusta. Lo que lo asusta es que haya un grupo de hombres y mujeres que tengan mentalidad del reino de Dios, mentalidad de conquista, mentalidad de pisotearlo a él, mentalidad de echar para adelante. Eso es lo que lo vuelve loco. La última vez que me invitaron a predicar a la alianza, a la fraternidad, la alianza evangélica de pastores en San José, había como unos 350 pastores. Bueno, yo era el invitado, entonces me tenían una de esas sillas de ahí adelante y había varios invitados para otras cosas. Y a los pastores les encanta darse pelota. Entonces ya el que está presidiendo empieza, y tenemos aquí al reverendo fulano de tal, pastor de la casa, y el otro fulano reverendo y su excelencia, el otro apóstol de tal lado, y el otro apóstol de tal otro. Bueno, cuando me subieron a predicar me habían presentado por lo menos, sin exagerar, unos 18 apóstoles. Entonces yo subí con la dulzura y la ternura que me caracterizan. Y yo dije, lo que yo dije es, hermanos, cuando yo leo el libro de los Hechos, dice que Pablo o un apóstol entraba a una ciudad y ponían patas arriba la ciudad. Cuando un apóstol llegaba a una ciudad, la gente gritaba y decía, estos que trastornan el mundo entero han llegado también aquí. Y digo, nosotros aquí en San José tenemos como 150 apóstoles y no hacemos nada, nadie trastorna a nadie. O sea, nos trastornamos unos a otros tratando de robarnos las ovejas. Pero que la ciudad se entere, nada pasa. Esos son puros nombres y rótulos que nos ponemos. Obviamente no me volvieron a invitar a predicar. Pero el tema no era ese. El tema, hermano, es que cuando tenemos una mentalidad de iglesia, lo que nos interesa es lo que pasa dentro de las cuatro paredes del templo. Cuando tenemos una mentalidad de reino, lo que nos interesa es lo que está pasando en la ciudad. La gente que tiene mentalidad del reino, hermano, es un sacerdote de Dios en la universidad, es un sacerdote de Dios en la carnicería, es un sacerdote de Dios en el equipo donde juega fútbol, es un sacerdote de Dios en la cátedra donde enseña en la universidad, es un sacerdote de Dios en el pupitre donde recibe clases en el colegio, es un sacerdote de Dios en el campo, mientras mueve el arroz en la soda donde atiende a alguien. Donde quiera que estamos entendemos, yo soy aquí en este lugar la expresión del reino de Dios. Y mi misión es brillar y conquistar en este lugar. Los evangélicos no piensan así. El evangélico lo que piensa es, hoy es domingo, hay que ir al culto. Fue al culto y el resto de la semana se quita el cablecito y desconecta.
La gente que tiene mentalidad del reino está conectada 24 horas al día, 7 días a la semana. Está buscando oportunidades de hablar de Cristo. Está buscando oportunidades de orar por un enfermo. Está buscando oportunidades de echar fuera un demonio. Está buscando oportunidades de dar una palabra de consejo o de consuelo a alguien. Está buscando una oportunidad de decirle, mira, yo voy a una iglesia espectacular y no te puedes perder esta bendición. Necesito que vengas conmigo el domingo o el sábado. O vamos a mi casa, tenemos una reunión de oración. O vamos a tomarnos un café. O mira, no sé, te veo decaído. He estado orando por vos. ¿Te está pasando algo? ¿Cuánta gente conoce usted que tiene ese tipo de mentalidad? Siempre son más los que escuchan y se van que los que se quedan para entender el misterio del reino. ¿Entendemos esto? Recuerde que cuando empezamos con este cuento había un montón de gente en la tierra junto al mar. Ahora desaparecieron y se quedan solo los que tienen verdadero interés de pelar la otra capita de la cebolla y ver lo que hay adentro. Entonces Jesús les dice, a ustedes sí les es dado entender el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, y ahora por favor, agárrese duro, póngase el cinturón de seguridad, porque no estoy inventando nada, esto lo dijo Jesús. A los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Hello. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús habla de dos formas. Habla por parábolas y habla claramente. Las parábolas son para los que están fuera. Claramente es para los que están dentro. Lo interesante es que en las iglesias les encantan las parábolas. Y no nos damos cuenta que la parábola no es para la iglesia, no es para la gente que está dentro del reino, es para la gente que está afuera. ¿Y para qué se les hablan parábolas a la gente que está afuera? 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Nadie dijo amén, ¿verdad? Se le advertí al principio que esto no lo estoy inventando yo. Ahí está en su Biblia. Hay gente a la que Jesús le habló en parábolas para que no entendiera, para que no percibieran al ver, para que no creyeran y no se convirtieran. El reino es un privilegio, hermano, que no es para todo el mundo. Cuando nosotros entendemos el mensaje del reino y entendemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, hombre, deberíamos tirarnos de panza al suelo y vivir agradecidos el resto de nuestra vida, porque así como empecé esta mañana diciéndole que debemos de vivir agradecidos por el pan, porque hay gente que no tiene, hermano, hay gente que no tiene el privilegio de entender nunca, y nunca lo van a entender, el mensaje del reino. Y créame, alguna de esa gente está dentro de las iglesias, alguna de esa gente le gusta oír palabra. Y saben cosas profundísimas de la Biblia, pero no saben el misterio del reino. El reino es como un bebé, está creciendo. Vamos a ver cómo ponemos esto. Imagínense ahora que el mundo sin Dios es una mujer. ¿Sí? Y de pronto esa mujer recibe en su cuerpo una celulita. Una, nada más. Y ella ni se da cuenta en ese momento que algo extraordinario le está pasando, pero esa celulita empieza a navegar por ahí adentro y se encuentra una celulota. Y se juntan. Un espermatozoide y un óvulo, y hacen una cosa que se llama un gameto, que después le explico, porque ahora no tengo mucho tiempo. Y la mujer todavía no se ha dado cuenta y no dice, Dios mío, estoy gameteada. No, ella ni se ha enterado que algo le pasó, pero algo le está pasando. Y hora a hora, minuto a minuto, día a día, algo empieza a crecer en el vientre de esa mujer. Y ella al principio no sabe, pero luego empieza a sentir como cierto malestar, cierta incomodidad. El cuerpo siente que hay algo que es extraño, que no le pertenece y quiere expulsarlo. Y eso son las náuseas y todas esas cosas que les ocurren en las primeras semanas del embarazo. Y después ya pasó la etapa de las náuseas y el cuerpo se resigna y dice, no pude echar fuera esta carajada. Aquí se quedó. Y el bebé sigue creciendo allá adentro. ¿Cómo crece un bebé? Jesús dijo, eso es un misterio, eso dice la palabra. Uno ignora, hermano, podemos ir a clases de biología, podemos ver el ultrasonido, podemos ver todo lo que quiera, pero la pura verdad, para mí esto es un misterio. ¿Cómo es posible que una célula de un lado y otra del otro sepan que tienen que multiplicarse, que tienen que partirse? ¿Cómo es posible que sepan cuáles tienen que ir para arriba y convertirse en pelo y cuáles ir para acá y convertirse en calcio y hacerse diente? Yo nunca me he explicado eso. ¿Cómo sabe cuál célula, cómo tiene que volverse ojo? Y la otra, cómo tiene que volverse uña del dedo gordo.
Porque cuando el niño nace ya viene equipado, hermano. ¿Quién le explicó a ese niño? ¿Quién programó esas células? Para mí eso es un misterio. Y luego empieza a verse como cierta, después de las incomodidades iniciales, y que el cuerpo se resigna, que tiene que aceptar ese intruso que está ahí, empieza a verse ciertos síntomas externos. Y Jesús dijo que así era el reino de Dios, hermano. Primero llegó a este planeta, le dije que comparara el mundo con el cuerpo de una mujer. Llegó a este planeta Jesús, una celulita, nada más, una semillita. Eso fue lo que llegó. Y el mundo ni se enteró. La gente siguió tranquila, los hindúes en la India. Nadie se enteró que había un chiquito creciendo aquí, hermano. Cuando el chiquito cumplió 30 años y empezó a predicar, el mundo empezó a sentir náuseas y convulsiones. Sintieron que había algo extraño que no pertenecía al mundo, que estaba aquí. Y el mundo trató de expulsarlo. ¿Me estoy explicando? Eso es la crucifixión, eso es la persecución contra Jesús. Es el mundo tratando de liberarse de algo que siente que no le pertenece, de una semilla que es ajena. Pero esa semilla viene, hermano, aquí y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y finalmente el mundo tiene que resignarse. No vamos a poder echar la iglesia de en medio de nosotros. Y esa iglesia empieza a crecer y empieza a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y a convertirse en expresiones del reino de Dios en diferentes naciones. Lo que está ocurriendo en este momento, para resumirlo de alguna forma, es que el mundo está embarazado. El mundo está con dolores de parto. La Biblia dice eso en la carta de Pablo a los romanos. Dice que la creación entera gime y está con dolores de parto. ¿Esperando qué cosa? Dice Pablo en Romanos. Esperando el parto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese reino de tinieblas, de pecado, de idolatría, de oscuridad, hermano, de pronto fue impregnado por una celulita de vida, de luz, de santidad, de obediencia al Padre, de lealtad, de amor, de sacrificio. Y al principio era solo uno, pero ya no es uno. Ahora son miles y cientos de miles y millones en todo el planeta. Y lo que Dios está haciendo es tomando a toda esta gente que está en la iglesia y tratando de decirle: mijito, ya es hora de nacer, ya es hora de manifestarse al mundo, ya es hora de que la gente sepa que no somos 4 gatos evangélicos tocando la pandereta, sino que somos el reino de Dios caminando en esta tierra y que venimos a tomar nuestros lugares, que vamos a entrar a los negocios, vamos a entrar a las escuelas, vamos a entrar a los gobiernos, vamos a entrar a todos los lugares y vamos a dejar que la gloria de Dios llene esos lugares como las aguas cubren la mar, hermano. Ese es el trabajo del reino. Es un misterio, no todo el mundo va a entender esto. A la mayoría de la gente no le gusta el evangelio del reino. A la mayoría de la gente le gusta el evangelio de la iglesia. Pastor, ¿para qué se estresa? Mire, con que la gente venga el domingo. Aquí en San Isidro había un pastor que ya se fue con el Señor también, un viejito, muy buena persona. Es un hombre que yo tengo recuerdos muy gratos. Y nunca se me olvida que un domingo en la iglesia ese señor sacó un sobre de diezmos de la bolsa de la camisa. Y esas iglesias, la persona tiene que poner el nombre y el apellido en el sobre, cosa que a mí nunca me ha gustado, porque es una forma de manipular a la gente y de controlar y de saber cuánto gana todo el mundo. Y entonces sacó y leyó el nombre de la persona del sobre. Y dice: esto es un buen hermano. Nunca viene al culto, pero todos los domingos manda el sobre de los diezmos. Qué triste. Yo no sé si usted sabe quién es Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho es el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Seúl, en Corea. Tiene, se dice, 1 millón de miembros. Usted puede ser miembro de la iglesia de Paul Yonggi Cho. Lo único que es entrar al sitio web y decir: hermanos, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, mi número de teléfono es este, y déme un número de cuenta donde yo voy a depositar mis diezmos. Usted nunca va a ir a Corea, nunca se va a congregar. Paul Yonggi Cho no sabe si usted se droga o le da golpes a su mujer. Eso no le interesa. Y hay mucha gente que vive en pueblitos como los de nosotros y por darse el taco de decir: no, hombre, yo, miembro de... No, yo soy miembro de la iglesia de Paul Yonggi Cho y aquí tengo los recibos. Pero yo no entiendo, hermano, que eso sea el reino. No entiendo que el reino sea ir una vez a la semana a un lado a escuchar una palabra y después irme. Entiendo que el reino es funcionar en el lugar donde yo estoy, ¿sí? Entendiendo que Dios me puso ahí con un propósito, como puso a la reina Esther en el palacio, como puso a Mardoqueo a las puertas del salón de Amán, con un propósito. Que cada negocio que hago, que cada amigo que hago, que cada mejenga que juego, todo tiene un propósito. Y el propósito es que la luz se extienda, sacar a alguien del reino de las tinieblas y traerlo a vivir al reino del amado Hijo de Dios. Eso es todo. Y yo creo que hacia ahí es donde nos estamos moviendo. Ya casi termino, no se me estresen. ¿No les parece que está duro ese versículo 12? Para que viendo
vean, no perciban, para que oyendo no entiendan y para que no se conviertan. Qué privilegio más extraordinario. Hermano, allá afuera hay gente, perdone que le diga eso, pero allá afuera mucho más inteligente que nosotros, hay gente allá afuera. Hay gente con más plata que nosotros. Y probablemente hay gente que sean mejores personas que algunos de nosotros. Y sin embargo nunca se van a convertir. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? Yo no tengo la menor idea. Pero sé que no lo escogió para que usted venga a gastar los blue jeans aquí sentándose una vez a la semana. Creo que Dios lo escogió con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Yo no se lo puedo decir, pero usted sí puede preguntarle al Señor y decirle: Dios, aquí está mi vida, tú me redimiste, me salvaste, me llevaste a este lugar con un propósito, Señor. Por favor, muéstramelo, porque yo quiero ser obediente a ese propósito. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sabe qué dijo Jesús? Esta es la más fácil de todas. O sea, si usted no entendió esto, no va a entender nada. Imagínense, los pobres no habían entendido. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de entender las otras? O sea, ni esa entendieron. Esta es como la mamá de todas las parábolas. La base, el que entiende esta va a entender todas las demás. Y el que no entiende esta, hermano, puede ir a un instituto bíblico, puede romperse el coco, puede aprender griego y hebreo y nunca va a entender nada del reino de Dios. Y rápidamente voy ahora a la parte que todos ya manejamos. Parte de la semilla cae junto al camino y vienen los pájaros y se la comen. Ahora Jesús explica, eso lo sabían todos los pescadores que había ahí, todos los agricultores. Ahora Jesús explica, y aquí viene la parte espiritual. La semilla es ¿qué? Es la palabra. Y el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso particular, el sembrador es Jesús. Yo no voy a tomar esta parábola para decirle: usted tiene que salir a predicarle a todo el mundo. Ya si usted lo hace o no lo hace es cosa suya. Pero en este caso particular Jesús está hablando del mismo. El sembrador es Él. Y dice que cuando el sembrador siembra, inevitablemente, una parte de la semilla va a caer junto al camino. ¿Hay alguien aquí que haya sembrado algo alguna vez en su vida que no sea cannabis? Levante la mano para ver. Ok. Hay diferentes formas de sembrar. Se siembra mecanizado, se siembra con arado, se siembra con espeque. ¿Alguien sabe qué es un espeque? Por Dios, déjeme ver la mano. ¿Todavía queda algún campesino? Sí. Los espeques eran como una varilla con una punta y entonces los que trabajaban iban con una varilla caminando y haciendo un hueco y pasaban, cada paso hacía un hueco y atrás viene otro con 2 granitos de maíz o 2 frijolitos echándolos en el hueco y con una patica tapa y sigue. Así es un poquito lento, pero es efectivo. Hay otro sistema de siembra que se llama alboleo. Alboleo es un tipo o una mujer como con un delantal aquí y un saco, un zurrón lleno también de maíz, de frijoles. Entonces ahí no hay que hacer huequitos, no hay que ir caminando, sino que la persona va caminando, simplemente mete la mano, saca un puño y por eso se llama alboleo. Ahora, cuando usted siembra alboleo, trabaja menos, pero el riesgo de perder semilla es mayor. ¿Por qué? Porque usted no puede parar, usted va tirando y parte de la semilla va a caer junto al camino. No va a caer en la parte que estaba arada o quemada, donde el suelo había sido preparado. Y entonces las aves, los pájaros van a venir y van a comer la semilla. Cuando uno predica el evangelio hay 2 formas de hacerlo. Usted lo puede hacer con espeque o lo puede hacer al voleo. ¿Qué es con espeque? Con espeque es cuando yo veo a una persona y digo: yo quiero compartirle a Cristo con esta señora, quiero hablarle del reino. Y unas 2, 3, 4 semanas antes empiezo a orar todos los días por esa persona. A la hora del almuerzo le digo: Padre, gracias por esta chuletica y por favor bendice a Juan o bendice a María. Y finalmente un día invito a Juan o a María a tomar café, los llevo a mi casa, abro mi corazón, les cuento lo que Dios ha hecho. Ahora, el que usted haga el huequito y siembre el granito no significa que tiene el 100% de seguridad que nazca, tiene más probabilidades. ¿Sí? Eso es como sembrar con espeque, lleva más trabajo, es más lento, pero hay más probabilidades. Lo otro es lo que normalmente hacen los evangélicos. ¿Qué hacen los evangélicos? Al voleo. Nos paramos en el parque. Ustedes, pecadores, sinvergüenzas. Jonás dijo que Nínive iba a ser destruida y Pérez el León va a ser destruido. A veces, por la misericordia de Dios, le pegamos un granazo de frijol en el cerebro a alguien y se convierte. Normalmente el tipo de personas que se convierten en estas predicaciones no es muy centrado tampoco. O sea, desde que andaba en el parque a esa hora sin hacer nada, pues no tiene ni trabajo, ni oficio, ni beneficio, ni nada. Y que se para de un tipo que está pegando 4 gritos ahí, pues al rato tampoco está muy
Entonces ese ha sido el estilo de nosotros. Hacemos una campaña, gastamos millones, traemos a gente al estadio al voleo, que todo el mundo oiga, programas de radio, programas de televisión. Y sí, por la misericordia se convierten algunos, pero normalmente lo que estamos haciendo es engordar zanates. Porque la mayoría de esa semilla vienen las aves y se la comen. Entonces yo quisiera que esta mañana usted y yo reflexionáramos juntos. ¿Cómo queremos seguir trabajando? ¿Cómo queremos seguir evangelizando? Yo siento que en este país, por lo menos, ya pasó la época de las grandes campañas. Tal vez estoy equivocado, pero yo hace años que no veo una campaña que Dios respalde de verdad. Creo que esas cosas masivas necesitan un montón de esfuerzo, de publicidad, de organización, de trabajo, y que al final el resultado... Mientras que usted en el colegio, simplemente en la soda, hablando con un compañerito o una compañerita, puede lograr lo mismo, ganárselo para Cristo y cambiar esa vida sin necesidad de hacer todo ese esfuerzo y de desangrar la iglesia. ¿Por qué? Porque cambiamos la mentalidad de iglesia a la mentalidad del reino. Ahora no es una iglesia haciendo una campaña, es un súbdito del rey o una súbdita del rey haciendo el trabajo que ella tiene y trayendo a otro a vivir al reino. Parte, y posiblemente mucha, dice Jesús, cae junto al camino y enseguida viene Satanás. ¿Y qué? ¿Qué hace Satanás? Cuando usted predica, tiene que entender que se está metiendo de lleno en la guerra espiritual. Mientras usted está, no ha ido el puño de arroz todavía en el aire y ya hay pájaros volando. Y Jesús está hablando de que estos pájaros son espíritus demoníacos. Yo no sé, usted pasa por un lugar, hermano, y no se ve ningún pajarito, pero echan un tractor y no ha terminado el tractor de arar, y como las hojas van sacando el suelo y volviéndolo, ahí vienen gusanos y hormigas y animales, y usted ve que los pájaros son unos chismosos terribles. Con un pájaro que vea eso se va, hermano, coge el celular y empieza a poner mensajes, y media hora después eso es un pajarerío comiendo a dos cachetes. ¿Cómo hacen para detectar, para ver? Yo no sé, para mí que son chismosos. Pero en el momento que usted trata de evangelizar a alguien, en el momento que usted trata de hablarle del reino de Dios a alguien, que usted trata de predicar el evangelio, va a levantar una nube de hostilidad. ¿Por qué? Porque los pájaros, los demonios, van a empezar a aletear alrededor de esa persona. Y no vaya a esa iglesia, no le haga caso a esa persona, están tratando de cambiarlo de iglesia. Mire que ahí van un montón de personas que son unos hipócritas. Aún a veces dentro del mismo culto, dentro del mismo templo, usted está predicando y casi que puede oír los honchos ahí. Gus. A veces son hermanos o hermanas mismas de la iglesia que se dejan usar. Usted está predicando y está hablando de la resurrección de Cristo, y de un hermano dándole codazos a otro y pasándole papelitos y que lo veo a las 3. O sea, lo que menos están es concentrados en si de verdad Dios ese día querrá decirles algo, si Dios ese día tendrá una palabra fresca para ellos. Entonces hay que tener cuidado, hermano, no deje que le roben la palabra. Lo único que tenemos, que Dios nos da realmente para operar en este mundo, la única herramienta es la palabra. Si nos roban la palabra, es como ser un mecánico con un desatornillador nada más. Y Satanás se empeña en eso. Pero luego dice, vienen otros, que son los que son sembrados en pedregales, que oyen la palabra, dice Jesús, y la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Y cuando viene el sol, que en este caso, ¿qué representaría el sol? Las pruebas, la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Note dos cosas. Ahora ya aquí no estamos hablando de gente que se la comieron los pájaros antes de que se convirtiera. Estamos hablando de gente que sí recibió la palabra, amén. Y no solo la recibió con gozo. Y arrancaron y echaron a caminar y dijo, carajo, qué lindo es esto. Y tal vez hasta yo me quiero bautizar. Y qué vida más linda es esta. Pero de pronto los visita la suegra. Y la suegra le dice, oiga, ¿es cierto que usted está llevando a mi hija a una iglesia? Y dice, bueno, sí, a veces, de vez en cuando, es que nos invitan y empiezan con todas. Pues yo cuando dejé que mi hija se casara con usted, porque usted era católico, apostólico y romano. Y si mi hija se me sale las tripas de mi papá y mi mamá se van a revolver en la tumba, y usted me vuelve a la iglesia ya. Y entonces, sí, mamá, sí, suegrita.
Usted tiene que entender que si usted recibe la palabra y la recibe de corazón y la recibe con gozo, va a venir prueba, va a venir tribulación y va a venir persecución. Note, eso sí, por favor, note. Note que dice que es por causa de la palabra, porque muchas veces las pruebas y tribulaciones que tenemos no son por causa de la palabra, sino por causa de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores, de nuestras propias fallas, y después nos ponemos a jugar de mártires. Es que como soy pastor, no, yo como pastor hago cosas incorrectas, tengo que prepararme para recibir las consecuencias de esas cosas, y no puedo andar diciendo que eso es persecución, ni que eso es tribulación. Persecución o tribulación es cuando sufrimos por causa del mensaje que predicamos, del estilo de vida que tenemos, no cuando es por nuestros propios errores. Pastor, es que mi marido es un ogro, mire, ese hombre no me deja servirle a Dios. Pero hermano, cuando usted habla con el marido dice, pastor, esa mujer se levanta a las 4 de la madrugada, se hinca ahí en la cama y empieza a pegar gritos y a hablar en lenguas hasta las 6 de la mañana, no me desvela a mí. A las 6 se baña, me deja una taza de café tibio y sale por calle arriba y calle abajo con una Biblia bajo el sobaco y vuelve aquí a las 6 de la tarde, no sabe si yo he almorzado o no he almorzado. No quiere que me enoje. Le digo, hermano, tiene toda la razón de estar enojado. Usted no, a usted, hermana, no la están persiguiendo por causa de la palabra, la están persiguiendo por vaga y por callejera. Pastor, es que el diablo es terrible, ¿no? Me despiden de la oficina, ya es que el jefe es un ateo, y me tiene una ojeriza. Usted va a hablar con el jefe, y dice, no, pues ese muchacho llega aquí, a las 9 abrimos, siempre llega a las 9:05. Saca la Biblia, y se pone a leer y a hablarle versículos bíblicos a los compañeros, mientras hay negocios que hacer, y mientras hay... Hermano, tiene toda la razón, despídalo. Es más, si puede no darle prestaciones, no le dé. Eso no es persecución por causa de la palabra. Eso es que a usted le pagan para que un trabajo, y está usando el dinero de su patrono para... Lea la Biblia en su casa. Acuéstese una hora más tarde, levántese una hora más temprano todos los días. ¿Me estoy explicando? Cuando uno se convierte de corazón, tiene que esperar que haya una medida de oposición. Alguien se va a oponer, su esposo, su esposa, su suegro, sus papás, un vecino, algún socio se va a disgustar. Siempre va a haber una medida de oposición. Gracias a Dios en nuestro país no es tan grande como en otros países. Pero tenemos que estar seguros que cuando nos persiguen sea por causa de la palabra y no porque nosotros estamos haciendo cosas que en realidad no convienen como hijos y como hijas de Dios. Hay un tercer grupo, dijo Jesús, que logra pasar la fase de la persecución. A le vale nada, si mi suegra se enoja, yo estoy enamorado de Cristo, de esa iglesia, a mí solo me sacan con los pies por delante, y que diga el diablo o Juan o Pepe o mi jefe, aquí estoy, de aquí no me mueve nadie. Y uno dice, caramba, va para adelante, pero resulta que ese arbolito crece y de pronto le cae el matapalo. ¿Qué es el matapalo? Dice Jesús. Se deja abrazar por las zarzas, por los espinos, y Jesús dice que esos son los afanes y las preocupaciones de este siglo. Y ya termino, hermanito. Hay gente que nunca tiene afán, y yo los admiro. Yo voy a confesarles esto, hermano. Yo soy una persona extremadamente estresada. No tengo ningún problema en admitir eso. Y no solo soy una persona extremadamente estresado, soy una persona a la que me encanta estresar a los demás. Ese es mi ministerio en la vida. Yo me siento feliz, hermano. Yo no puedo ver a nadie tranquilo, no puedo ver a nadie sentado, yo tengo que ver gente corriendo. El sueño mío es como pararme en un hormiguero y zapatear eso y ver hormiguitas corriendo por todo. Yo admiro a la gente que nada le precisa, que nada le preocupa. Pastor, mañana hacemos eso. Cuando a mí me dicen mañana, usted no sabe lo que yo siento, hermano. Es como que me alzan desde... Yo no entiendo la palabra mañana. No la entiendo. Tendría que ser Dios para entenderla. Yo no sé si usted mañana va a estar muerto o yo voy a estar muerto mañana y no vamos a poder hacer lo que estamos planeando. Ahorita que estamos más o menos vivos, hagámoslo, carajo. Así soy yo. Entiendo que no es que esa es la forma correcta. Hay gente que disfruta mucho más la vida que yo, que son más pausados, más reposados, posiblemente hasta son más exitosos, porque piensan más las cosas. Las personas que son como yo tendemos a ser muy impulsivas, tendemos a cometer errores, a pasar con el hígado en la mano muchas veces. O sea, no estoy diciendo que mi estilo de vida es el correcto, le estoy contando cómo soy yo. Pero Jesús dice que en ese sentido yo soy afanado. Pero aquí Jesús está hablando del afán y de los afanes de este siglo que pueden ahogar a la vida cristiana. Hay gente que arranca bien, que sobrepasa la tribulación, que oye la palabra, que la recibe con gozo, que empieza a crecer, que prometen que van a dar fruto, y de pronto, hermano, los agarra o el estudio, o el matrimonio, o el empleo, o la empresa,
y empieza poco a poco a consumir el tiempo de esas personas, a consumir la energía, a consumir el interés, hasta que finalmente ya no queda mucho que poderle dar al reino de Dios. Eso es lo que la Biblia llama los afanes, cuando usted está tan afanado en sus cosas, en sus negocios. Y yo he puesto esta ilustración docenas de veces en esta iglesia, y la pongo porque es verdad, porque me ha tocado vivirla, y porque sé que tal vez en el futuro la vamos a vivir muchas veces más. Por ejemplo, hay una pareja que durante 2 o 3 años no han podido tener un hijo. Le han echado ganas al asunto, no funciona. Y entonces hablan con uno, o con algún hermano, le dice, hermano, mire, yo quiero tener un hijo y no puedo, por favor. Vea, si hay algo en lo que Dios me usa a mí, es orando por mujeres para que queden embarazadas. De verdad. Una vez estaba predicando en Ciudad Sandino, Nicaragua, en la iglesia del pastor Rufino Sosa. Tenían 18 años de casados y había orado por ellos el mundo y todo el mundo porque querían tener un hijo y no podían. Me contó a mí, yo le dije a la hermana, si usted me deja orar por usted, yo lo voy a hacer y usted queda embarazada. Pastor, ya oró Engano y Sultano. Bueno, no importa quién oró, si usted me deja orar, yo oro por usted. Al año siguiente fui y estaba predicando en una radioemisora de Managua que se llama Ondas de Luz, y ellos me escucharon por la radio predicando, y el pastor se vino disparado de moto para recogerme, y que la esposa me había hecho un almuerzo y que por favor no se me ocurriera decir que no, porque tenían un niño. Y le pusieron Yamil. Ahí fue donde desgraciaron al niño. El plan iba bien, Dios los estaba bendiciendo, pero ellos no se dejaron. Bueno, entonces uno ora por esta pareja que no puede tener hijos, y esa pareja usted los veía orando, los veía ayunando, los veía en las vigilias, siempre con Biblia bajo el brazo, traían visitas. Ahora la señora queda embarazada. Empieza porque no vuelve a la iglesia porque tiene achaques. Después, cuando pasan achaques, ya no viene porque está muy gorda y tiene las piernas hinchadas. Después porque está recién mejorada y la doctora le dijo que no se serenara. Después porque ahora ya se puede serenar, pero el chiquito no. Y entonces ese niño que Dios se los dio para hacer una bendición, y que como oíamos anoche, por ejemplo, que me estaba predicando, que más bien cuando la mamá lo recibe lo dedica al templo para que el niño también le sirva a Dios, lo que hacen los padres es que toman al niño como un pretexto y se apartan más bien de las cosas del reino. El niño, en vez de ser una bendición, se les convierte en un afán. La gente que siempre ha alquilado casa o apartamento, oran a Dios para que les dé una casita, les da la casita. Entonces ahora, pastor, vamos a hacer una cosa, es que como hay tanto ladrón ahora, qué raro, hermano, hasta ahora se dio cuenta que había ladrones. Como hay tanto ladrón ahora, entonces vamos a decir que mi esposa va una semana y yo voy la otra, ya yo me conozco, sé cuánto. Y la casita, que por la que oraron y ayunaron, ahora se les convierte en un problema. El carro. Hay gente, hermano, que duró años viniendo a los cultos, guindando de una varilla a la urbana, haciéndose para atrás, para adelante, sorteando carteristas, mojándose. Pastor, yo necesito un carro. Dios sabe que en cuanto yo tengo un carro, y mire, así está, vecinos que quieren venir, pero en urbana no vienen. Yo con un carro, pastor, yo me imagino ese carro con 11 personas adentro viniendo al culto, gloria. Compra el carro, hermano, hasta ahí. Pastor, para empezar, mire, no hay dónde parquear. La gasolina está carísima. Y vecino, no, que va a llevar uno, los chiquillos, hermano, ahí, saben si vienen orinados o no orinados, se paran en la tapicería del carro, después le rompe a uno un asiento, ¿quién le va a dar la plata? No tiene que ser buen administrador de las cosas que el Señor le da, pastor. Y el carro, que era una bendición, lo convierten en un afán. La gente que va a entrar al reino y que va a ver la visión del reino claramente, es gente que no va a estar afanada por nada. Jesús dijo, buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Amén. ¿Sí? ¿Qué eran todas estas otras cosas? Trabajo, comida, familia, todo eso está bien. Pero la clave es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino. Y ese reino es la semillita, hermano. Ese reino es a donde Dios quiere llevarnos. Es un lugar de autoridad, es un lugar de unción, es un lugar donde usted va a poder ejercer la influencia espiritual que Dios le ha dado. Y prepárese, porque en estos días y estas semanas y en estos meses que vienen, el reino de Dios se va a empezar a manifestar en usted de una forma como nunca antes lo había visto. Y usted va a abrir su boca, y gente que está alrededor suyo va a poner atención a sus palabras. Y Dios va a hacer con algunos de ustedes como hizo con Samuel. No va a dejar que sus palabras caigan al suelo. Y ustedes van a empezar a ver gente naciendo de nuevo y convirtiéndose. No para que se la coman los pájaros, ni para que se agosten por causa del sol, ni para que se asfixien por los afanes, sino para que den fruto en el reino. A 30, a 60 y a 100 por 1.